Buenas a todos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Oscar Galeano en el módulo 1 del curso de técnico docente en educación inclusiva. Hoy con respecto al material compartido el 2 de mayo pasado, cuyo título es Personas con discapacidad psicosocial, intelectual y del desarrollo, que se les había encomendado que ustedes leyeran previamente. El material es de la autoría del Magíster César Martínez, ex director de Educación Inclusiva del MEC, y disponible en PDF en el portal de la UNA, Universidad Nacional de Asunción. En relación a esto, menciona el profesor Martínez, en primer término, la persona con discapacidad social refería a las que padecen algún tipo de condición de salud mental afectada por, obviamente, con características o alteraciones de factores que pueden ser una suma de la parte de factores bioquímicos, sociales y personales, que puede ser de tipo emocional, afectando también la parte cognitiva o comportamental. Entonces se ven vinculados la emoción, la motivación, la cognición o conocimiento, la conciencia, el aprendizaje, el lenguaje, las sensaciones, etc. Lo que dificulta a las personas su adaptación al entorno social en el que vive y crea también una forma de malestar subjetivo para sí y para con los demás. En la tabla que se comparte por debajo de la información, se comprende que se trata de una tabla en la que se codifican los tipos de discapacidad psicosocial desde distintos aspectos. Por ejemplo, con respecto a la parte del trastorno delirante, que se encuentra a la izquierda de nuestra imagen, vemos que se caracteriza por un delirio de un conjunto de alucinaciones auditivas claras y persistentes, en las que escucha a la persona voces inclusive, o también funciones relacionadas con el cuerpo, con percepciones auditivas de discriminando sonidos, notas, tonos, estímulos acústicos, pudiendo no existir los mismos. En cuanto a el otro componente, vemos que la actividad y participación están relacionadas con relaciones informales con amigos. Lo usual es que se mantenga relaciones amistosas por estima mutua o intereses comunes. Y en el ambiente en torno, las actitudes individuales de miembros de la familia cercana que rechazan su evidente falta de comportamiento calificado como usual. Y entonces muchas veces esto es sostenido por el consumo de fármacos o con medicamentos para que esas sustancias puedan entonces ayudarles a relacionarse con los demás, las demás personas del núcleo familiar, del núcleo cercano. Así que es más fácil establecer una causa-efecto en la aparición de esta alteración, pero deberían darse por múltiples factores, en la que incluyen factores biológicos como las alteraciones bioquímicas, metabólicas, los factores psicológicos, vivencias del sujeto, etc., así como sociales, cultura, ámbito, que pueden influir en su aparición. Todo esto se está mencionando porque evidentemente confluyen todos estos factores en la persona como individuo. De la persona que estamos tratando
en este momento por tratarse con discapacidad psicosocial. Pasamos a las personas con discapacidad intelectual, que según la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, como se ve, es el caso de las personas con limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Es decir, la persona con discapacidad psicosocial podría tratarse también, en el caso de la persona intelectual, de una suma de estos dos componentes, puesto que las prácticas interpersonales se ven entonces agraviadas, se ven tocadas por esta situación, por estas limitaciones en las habilidades, sobre todo las habilidades blandas que la persona aprende para tener éxito en la vida, para poder permitirle entonces conllevar entonces la convivencia. La discapacidad intelectual se expresa cuando una persona con limitaciones interactúa con el entorno y depende de su propia persona como una de las barreras, como las barreras u obstáculos que tiene el entorno también. Según sea su entorno más o menos facilitador, la discapacidad se expresará de manera diferente. Acá vemos en la figura, en esta tabla 2, en la parte izquierda, los componentes que se refieren a específicamente el funcionamiento y discapacidad, así como los factores contextuales. Primeramente, el aspecto del funcionamiento y discapacidad como componente, donde vemos que las estructuras corporales, por ejemplo, están relacionadas con categorías como funciones intelectuales, cognitivas superiores, estructura del cerebro, resolver problemas, tomar decisiones. Todo esto con la importancia que tiene la mente de la persona, de todas las personas, y en este caso la persona con discapacidad intelectual y su discapacidad para poder relacionar, para poder utilizar las funciones intelectuales cognitivas y pasar a situaciones en las que tiene que confrontar conflictos y resolver problemas. En cuanto a las actividades de participación, tomar decisiones, llevar a cabo múltiples tareas, manejo del estrés y otras demandas psicológicas, educación escolar, aprendizaje, conseguir y mantener y finalizar un trabajo, autosuficiencia económica para poder trabajar y no depender de otros, así como derechos humanos. Todo eso comporta funcionamiento de discapacidad. En cuanto a la última parte de factores contextuales, existen los factores llamados factores ambientales, en los que se ve entonces un tema de medicamentos, actitudes sociales, normas, costumbres e ideologías sociales. Por último, tenemos el caso de las personas con discapacidad del desarrollo. Las personas con discapacidad del desarrollo, en un término que engloba la discapacidad intelectual, a los trastornos del espectro del autismo. Ustedes saben que el TEA o trastornos del espectro del autismo en realidad es un abanico de situaciones en las que el chico, la niña, entonces convive con diversos grados y características de autismo, porque hoy se sabe que el autismo no es uno solo, sino que existen diferentes tipos de manifestaciones de autismo, desde los más leves pasando por los que son medianamente desarrollados hasta los casos graves o que requieren atención especial. También los casos de parálisis cerebral y otras condiciones de discapacidad estrechamente relacionadas
con la discapacidad intelectual o que requieren un proceso de apoyo similar. De ahí entonces que la persona con discapacidad del desarrollo tenga limitaciones muy significativas en áreas relevantes de la vida, tales como el lenguaje, la movilidad, el aprendizaje, el autocuidado y la vida independiente. De ese modo, entonces, estamos terminando esta parte de la presentación y seguramente hará falta ahondar un poquitito más acerca de estos temas y vamos a hacerlo más adelante. Muchas gracias.